Bien, estamos grabando ahora la presentación. Vamos a darle un poquito para atrás. Bien, les decía que vamos a ver aspectos básicos, requisitos para el diseño de conexiones de pórticos especiales, que son los de mayor demanda, y un breve repaso de la idea estática con sus ventajas y cuáles bondades tiene sobre los demás software del mercado que se dedican a lo mismo. Entonces le comentaba que a veces llega la confusión en la filosofía de diseño sísmico, porque la fuerza sísmica no es una fuerza per se, no es una carga que podemos ver. Es más bien una fuerza inercial que se produce debido a la excitación en la base cuando ocurre un terremoto. Bien, esta excitación en la base hace que el edificio se mueva y se producen aceleraciones en el edificio, y esto produce a su vez fuerzas inerciales, que son las fuerzas sísmicas. Básicamente en el diseño de las estructuras, estas fuerzas sísmicas se combinan con las demás fuerzas del uso de la estructura, ya sean fuerzas de pesos, fuerzas de los materiales que tenemos dentro, del uso de la estructura, bien, de nieve, viento, etcétera. Se combinan con los demás efectos para obtener la condición más desfavorable, y así se diseñan los elementos. Pero resaltar más que nada que son fuerzas inerciales que se producen debido a la excitación de la base de la estructura producto del terremoto. Entonces, estas fuerzas se toman en cuenta en los códigos de diseño o la cuantificamos, esta cantidad de fuerza, en algo que llamamos un espectro de respuesta. Un espectro de respuesta no es más que una gráfica que contiene las aceleraciones de diseño para un oscilador de un grado de libertad. La idea de este espectro es en generar diferentes osciladores con diferentes periodos. Estos osciladores, la manera en que se realiza es que se le aplica un movimiento sísmico. Cada uno tiene una respuesta diferente porque esta respuesta depende del periodo del oscilador. Entonces, estas respuestas se grafican, se obtiene el valor pico de cada uno, y estos valores picos se grafican y es lo que conocemos como un espectro de respuesta. Por favor, los micrófonos. Bien, estos valores picos de cada uno, de cada respuesta de cada oscilador se grafican, y esta gráfica que tenemos es el espectro de respuesta. Obviamente, para el diseño típico que se utiliza, o sea, en el día a día de un ingeniero estructural, no se puede desarrollar un espectro de respuesta tomando en cuenta cada tipo o cada terremoto que haya ocurrido en la anterioridad y pues aplicárselo a la estructura como tal. Entonces, para tomar en cuenta estas aceleraciones de diseño, lo que hacen los códigos de diseño es que básicamente tienen un espectro de respuesta que es normativo y que sí depende de un análisis probabilístico y estadístico de la amenaza sísmica como tal del lugar. Estos espectros de respuesta están en función de las aceleraciones del lugar, del sitio, y también están influenciados por el tipo de suelo. Cada normativa pues tiene un espectro de diseño, por lo general es muy típico, es muy parecido a este es el del AC7. En el caso, por ejemplo, del espectro de República Dominicana es muy parecido. Lo único que no tiene es esta última rama descendente, que es para periodos muy largos, pero que en el caso nuestro, que no tenemos estructuras muy altas, pues no nos hace mucha falta, que digamos. Entonces, estas aceleraciones que tenemos, tanto aquí en el país como de manera internacional, pues se calculan para dos tipos de terremoto. Para el terremoto máximo considerado, que corresponde a un periodo de retorno de 2.475 años, que es lo mismo que decir una probabilidad de excedencia, o sea, de ser excedido, de un 2% en 50 años. Y está el sismo de diseño, que es el que se utiliza por lo general para el diseño de nuestras estructuras, que corresponde a 475 años de periodo de retorno, que es lo mismo que decir 10% de que se ha excedido en 50 años. Bien, entonces estas aceleraciones son las que se utilizan para el diseño de las estructuras ante los sismos. No se aplica un terremoto, digamos que anterior, un acelerograma anterior, un terremoto que haya pasado, sino que se calculan las aceleraciones en función de estos espectros de respuesta que están en las normativas. Bien, básicamente representan la envolvente de todo lo que podemos tener, por lo tanto que diseñar con ellos nos garantiza que la estructura estará en un rango seguro. Bien. En la filosofía de diseño sísmico, algo importante, ya vimos que el espectro representa básicamente estas fuerzas, estas aceleraciones sísmicas que se traducen a fuerza. Como ustedes saben, fuerza es aceleración por masa, o sea, se toma la aceleración del espectro y con la masa de la estructura se calcula la fuerza. No obstante, no se diseña exactamente con la fuerza real
que va a resistir la estructura, sino que se hace una primera hipótesis, una primera cosa, podemos decir, en la filosofía de diseño sísmico, y es que se diseña para una respuesta inelástica de la estructura. Es decir, yo no voy a diseñar con la carga total que me da el espectro de respuesta, sino que voy a reducir esta carga por un factor. Este factor va a depender del tipo de estructura que estemos analizando. En el caso que nos compete, que vamos a analizar los pórticos especiales al momento, este factor es 8. Bien, es decir, que si la fuerza de diseño que me da en la estructura son 80 toneladas, si yo divido esto entre 8, tendré una fuerza de 10. Entonces, ahí llega la pregunta, pues, ¿cómo si la estructura va a recibir una fuerza de 80, yo le voy a diseñar con una fuerza de 10? Bien, entonces, para poder garantizar eso, para poder garantizar que la estructura realmente pueda resistir esta fuerza sin que colapse, sabiendo que esta fuerza es inferior a la que va a llegar de manera inicial a la estructura, básicamente nos basamos en la respuesta de la estructura. Básicamente, la idea es que la estructura responda de manera inelástica e intercambiar fuerza por posibilidad o capacidad de desplazamiento. Si la estructura la analizamos de manera elástica con la fuerza global que va a tener inicialmente, pues sería esta línea recta que llega acá, desde el punto O hasta el punto A. Bien, si yo garantizo que mi estructura se comporte de manera elástica hasta este punto, es que está diseñada con la fuerza máxima. No obstante, esto no es económico, bien, y los materiales tienen capacidad de incursionar en el rango inelástico, sobre todo el acero, que tiene un gran espectro, digamos, en este rango inelástico. Entonces, lo que se hace en la filosofía de diseño sísmico es que esta fuerza máxima, como vieron anteriormente, que se reduce por un factor, yo lo que hago es que reduzco la fuerza, pero para poder reducirlo tengo que darle a la estructura una capacidad de deformación, ¿verdad?, que sea equivalente para que pueda alcanzar el objetivo de desempeño. No es simplemente reducir la fuerza sin más, de 80 a 10, como comentamos, sino es reducirla de 80 a 10, pero darle la capacidad a la estructura de que pueda, ¿verdad?, cuando lleguen los 80, mantener su resistencia, su estabilidad e incursionar en el rango inelástico. Básicamente esto se gana en base a ductilidad en la estructura. Podríamos definir de manera rápida la ductilidad como el cociente entre el desplazamiento último que puede tener la estructura aquí en la gráfica, entre el desplazamiento de fluencia de la estructura. Bien, y el factor R también, que aunque tiene varios factores que influyen, de manera así simplificada podríamos decir que igual es la carga que estamos utilizando, bien, la carga máxima entre la carga que estamos aplicando, o sea, la carga elástica entre la carga inelástica. Entonces, al final, yo lo que puedo o lo que yo hago es reduzco la fuerza aplicada para el diseño, pero esto yo tengo que hacerlo proporcionando a la estructura una capacidad de ductilidad suficiente para que pueda resistir esta carga, pueda disipar esta carga, incursionando en el rango inelástico. Bien, entonces, esta es la filosofía principal de diseño sísmico. Al final diseñamos para fuerzas inferiores a las fuerzas sísmicas reales que van a existir. Pero la idea es conferirle a la estructura una capacidad de deformación que pueda garantizar que esta fuerza adicional que no estoy colocando sea disipada mediante deformación por la estructura. Bien. Entonces, para que esto pueda ser así, o sea, para que pueda ser disipada, la estructura tiene que tener un buen comportamiento y puede poder incursionar en el rango inelástico de manera segura, sin que se forme ningún mecanismo de colapso. Es decir, que la estructura va a llegar hasta un punto que se va a comportar de manera elástica, van a empezar a entrar ciertos elementos, bien, en el rango inelástico, por lo tanto, la estructura va perdiendo rigidez y la curva de capacidad se va comportando de esta manera hasta que llega un punto en donde ya no resiste más. Simplemente mantiene su capacidad de deformación mientras no resiste más fuerza hasta que llegue el punto último de diseño. De esta curva podemos ver algunos parámetros. Podemos ver, por ejemplo, aquí el factor R del que hablamos. Si proyectamos esta línea recta, esta sería la carga elástica. Esta sería la carga que produce la primera rótula práctica y esta sería la carga de fluencia mediante un modelo bilineal de la curva de capacidad. El factor o la distancia que hay entre la carga de fluencia de la curva bilineal o la carga máxima que puede soportar entre la carga que produce la primera rótula plástica es lo que llamamos el factor omega, que es el factor de sobreresistencia. Aquí tenemos el delta U, que es el desplazamiento máximo o último que puede básicamente tener la estructura, bien, que es
este que tenemos acá, y tenemos el delta Y, que es básicamente el desplazamiento que produce la primera plastificación en la estructura. Entonces, para garantizar esto, ya vimos que la parte principal del diseño sísmico de la filosofía es reducir fuerza, pero dotando a la estructura capacidad de disipación de energía o de deformación. Entonces, para yo garantizar eso, se hace mediante un diseño que llamamos por capacidad, en el cual yo tengo que garantizar que mi estructura permanezca estable, pero confiriéndole o definiendo elementos que sean capaces de disipar energía. Bien, entonces, para esto, por ejemplo, en el caso del diseño por capacidad, tenemos las vigas. Las vigas son los elementos que llamamos controlados por deformación. Básicamente son elementos diseñados para poder disipar energía, o sea, son elementos diseñados para que se puedan deformar. Bien, cuando la viga plastifica, se deforma y esta deformación, esta rotura de la viga como tal, controlada bien, sin que colapse la estructura, es lo que hace que se disipe la energía del sismo. Entonces, en un pórtico resistente al momento, que es el que estamos analizando, los elementos controlados por deformación son las vigas y son los elementos que serán diseñados para que lleguen a plastificar, para que alcancen su capacidad última, incursionen en el rango inelástico y con esto disipen energía. Bien, aparte de estos elementos controlados por deformación, tenemos los controlados por fuerza. En el caso de este pórtico, resistente al momento, en este caso serían las columnas, las cuales deben ser diseñadas con una resistencia suficiente, alta, para que se mantengan prácticamente elásticos. No queremos, en un diseño por capacidad, que las columnas plastifiquen, debido a que un mal mecanismo de plastificación de las columnas puede llevar al colapso de la estructura. La idea es que plastifiquen los elementos controlados por deformación, los elementos tipo vigas, y que estos sean los fusibles básicamente de la estructura y lo que se encarguen de disipar energía mientras las columnas se mantengan de manera prácticamente elástica sin que lleguen a plastificar. Entonces, ¿cómo se consigue esto? Bueno, básicamente para analizarlo de manera global, de manera exacta, se debería hacer un análisis no lineal, incluyendo un análisis plástico de la estructura, donde se aplique carga de manera incrementada a la estructura, ya sea por fuerza, por aceleración o cualquier otro método de análisis no lineal, y en el cual podemos evaluar básicamente el comportamiento de la estructura, cómo va incursionando en el rango inelástico, bien, cómo se construye esta curva de capacidad de la estructura y cómo se van formando las roturas plásticas. Sin embargo, este análisis no lineal no es un análisis muy práctico de realizar en la vida cotidiana del ingeniero. O sea, en el día a día del diseño de una estructura no se estila hacer un análisis no lineal que incluya un análisis plástico, porque digamos que el costo computacional y el costo de tiempo es sumamente elevado. Entonces, en base a esto, los códigos de diseño, las normativas de diseño, lo que hacen es que establecen métodos alternativos para que yo pueda básicamente estimar este comportamiento real de la estructura en base a ciertos parámetros, en base a ciertas limitaciones de regularidad, etcétera, y de diseño, los cuales han sido testeados, ¿verdad?, en laboratorio de manera experimental, y que si seguimos estos parámetros, podemos garantizar que la estructura va a tener un buen comportamiento en el rango inelástico. Entonces, estos criterios o métodos se pueden enfocar de dos maneras. Está el enfoque que se hace a nivel global de la estructura y el enfoque que se hace a nivel local. Cuando hablamos de enfoque global, nos referimos a básicamente la estructura completa. Bien, entonces este enfoque, en el caso del diseño por capacidad, se consigue aplicando unos factores que llamamos factores de sobreresistencia. Como vimos aquí en la curva pasada, este factor, esta distancia que hay entre la capacidad máxima y la de fluencia de la estructura, es la sobreresistencia que tiene la estructura. Entonces, para tomarlo de manera global, lo que se hace es que se amplifica la fuerza sísmica por este factor de sobreresistencia a los elementos que estén diseñados mediante este enfoque global que vamos a ver más adelante cuáles son. Y a nivel local, para estimar el comportamiento ya en el análisis no lineal, cuando la estructura incursiona en el rango no lineal, de manera local, se hace mediante el cálculo del momento máximo de plastificación que puede tener la unión o la viga en sí en específico. Esto se hace, como ustedes saben, el momento plástico, básicamente una sección es igual al módulo de la sección por el módulo de elasticidad. No obstante, estos
básicamente esta resistencia de los materiales que se especifican a nivel de diseño no son las esperadas realmente. Las esperadas son un poquito mayores que las resistencias establecidas en el diseño, por lo tanto se multiplican estas resistencias de diseño por un factor que considera esta sobre resistencia esperada al nivel de diseño. Entonces, de manera global, se amplifican los efectos sísmicos por el factor de sobreresistencia, que ya vimos que es en la curva, y de manera local se amplifican la capacidad de los elementos por los factores que inducen a un incremento de la capacidad del material. Vamos a ver también cómo se utiliza cada una de estas cosas. Entonces, por ejemplo, si lo vemos de manera gráfica, un enfoque global sería la carga sísmica, que es el coeficiente sísmico por el peso de la estructura, de manera simplificada, sería amplificada por este coeficiente omega sobre resistencia, igual que los momentos. Y entonces a nivel local, pues se calcularían estos momentos plásticos probables, bien, que son los esperados, amplificando la resistencia del material, que no es la resistencia de diseño. Entonces, en el diseño por capacidad, ya vimos los elementos que teníamos diseñados en base al control de deformación y en base al control de fuerzas. Entonces, vamos a ver cómo se hace de manera global. Dijimos que los que son diseñados en base a deformación, que son las vigas, lo que queremos es que disipen energía y van a ser los elementos fusibles, en donde, para que se produzca una disipación de energía, la viga debe alcanzar su momento de plastificación y debe de incursionar en el rango inelástico. Por lo tanto, cuando se diseñan básicamente estos elementos, que son elementos controlados por deformación, se diseñan bajo las combinaciones de diseño, reduciendo el espectro de respuesta, que vimos que son las aceleraciones, con el factor de comportamiento sísmico, el factor R, que para nuestro caso, atendiendo a la ISS, es un R igual a 8 para pórticos especiales de momento. Una vez tengamos diseñadas estas vigas ya con esta reducción, la idea es garantizar entonces que sí se produzca este mecanismo dúctil y que la viga pueda, digamos que llegar a su momento de plastificación. Para que esto ocurra, bien, como la viga es la que tiene que plastificar, no podemos dejar que plastifique primero ni la unión ni las columnas. Ya dijimos que las columnas deben de diseñarse para que básicamente se comporten de manera elástica. Por lo tanto, a la hora de yo diseñar las columnas, lo que hago es que multiplico básicamente la componente sísmica por este factor de sobreresistencia, amplificando la fuerza con la cual se van a diseñar. Y cuando se diseñan las conexiones, pues como vimos, se amplifica el momento plástico de resistencia de la viga por el factor de aumento de la resistencia del material esperado, atendiendo a diferentes ensayos que se han realizado. De tal manera que así yo garantizo que la plastificación o la rotura inicial no se produzca ni en la conexión ni en la columna, y sí en la viga, que es mi elemento fusible, mi elemento diseñado por deformación y mi elemento que voy a diseñar para que plastifique y disipe energía. Entonces la idea es que la conexión tenga una resistencia mayor a la viga para que cuando se produzcan los efectos más desfavorables, la plastificación ocurra en la viga y no en la conexión. Bien, debido a que es una plastificación más dúctil, puede disipar más energía y pues que también las conexiones pues son más difíciles de reparar en este caso. Entonces, en base a qué, por ejemplo, están estos coeficientes que vimos acá de amplificación de resistencia del material. Esto pasó después del terremoto de Norwich. Se pudo percatar que en las estructuras que colapsaron, la resistencia de los materiales eran muy superiores a las resistencias que se establecieron en el diseño. Y esto, entonces, hacía que cuando se diseñaran las conexiones y demás, pues la capacidad que se le daba no era la adecuada para que tenga un comportamiento útil de la estructura. En base a esto se hicieron ensayos y pues dependiendo del tipo de material, el tipo de acero que estemos utilizando, vamos a tener dos coeficientes. Uno para estimar la resistencia esperada del límite de fluencia o límite de proporcionalidad del material, del acero, y un coeficiente para estimar el valor esperado para la resistencia última o la resistencia de rotura del elemento. Por lo general, utilizamos mayormente acero A36 y pues para esto el coeficiente, por ejemplo, del límite de elasticidad es 1.5 y rotura 1.2. Fíjense que básicamente la resistencia esperada para el acero es 50% mayor que la que se utiliza en el diseño. Entonces, es algo que al principio no se tomaba en cuenta y pues causó que las estructuras tuvieran un mal comportamiento sísmico.
Es bueno resaltar que básicamente, como la fuerza sísmica es tan incierta, los códigos de diseño sísmico, las metodologías, las cosas que se toman en cuenta, se van actualizando a medida que pasa cada sismo. Bien. Cada sismo se ve el comportamiento de las estructuras, qué estructuras se comportaron bien o mal, y en base a esto se van tomando medidas. Por eso pues, se van actualizando los códigos en base a cuando hay ocurrencia de sismos. Bien, lo importante del diseño por capacidad es tener claro esto. Mis elementos fusibles que van a disipar energía son las vigas. Yo voy a diseñar las columnas y las conexiones para que no haya fluencia en ellas, por lo tanto, buscar el momento máximo amplificando el material por su capacidad esperada, y aquí las columnas, la carga sísmica básicamente por el coeficiente de sobreresistencia. Bien, entonces en el diseño por capacidad, este momento, aparte de amplificarlo, como ya vimos, por el RY, que era el coeficiente por la resistencia esperada del material, también se va a multiplicar por este coeficiente que toma en cuenta el endurecimiento del acero. Cuando el acero llega a plastificar, incursiona en el rango inelástico, ocurre un fenómeno de endurecimiento que le proporciona mayor capacidad. Entonces, este coeficiente va a depender de la norma que estemos analizando, y más que la norma va a depender del tipo de pórtico que estemos analizando. En el caso de la ISC 341 serían para pórticos ordinarios, y el 358, correspondiente a uniones precalificadas, serían para pórticos intermedios y especiales. Aquí es 1.1 y aquí va a depender de los límites de elasticidad y de rotura del material, siempre y cuando sea menor que 1.2. Bien, entonces como ya vimos, dependiendo de la norma y dependiendo del tipo de sistema que estemos analizando, tenemos unos que otros parámetros. Entonces, ¿cómo influye la normativa de diseño en esto? Tenemos una norma madre, que es la norma AC7, básicamente es la norma que nos da los parámetros mínimos de carga, de comportamiento estructural, de combinaciones de carga, para todos tipos de carga. Entonces, básicamente esta norma, el AC7, engloba todos los tipos de estructuras, porque básicamente lo que nos da características es de valores mínimos de carga y de comportamiento de edificaciones y también de estructuras en general. Ahora bien, cuando estamos analizando estructuras de acero, entonces eh, creo que se cortó. ¿Me pueden escuchar? Creo que se... Sí, Ok, creo que se había cortado. Bien, entonces cuando estamos hablando ya de pórticos, bueno, de estructuras de acero, ya entramos en lo que es el ISC 360. Básicamente son las especificaciones para estructuras de acero, para edificaciones. Bien, en este caso no estamos considerando que sean estructuras en condiciones de alta sismicidad. Cuando hablamos de estructuras de alta sismicidad, que están en zonas sísmicas, por ejemplo, como la República Dominicana, o zona sísmica, por ejemplo, de los Estados Unidos, tenemos el ISC 341, que nos da las provisiones para estructuras sismoresistentes. Bien, y cuando ya tenemos estructuras que van a disipar una gran cantidad de energía, como los pórticos especiales resistentes a momentos, que son los que estamos hablando en este curso, pues tenemos el ISC 358, que lo que nos habla es de las conexiones precalificadas o de los tipos de conexiones que ya han sido ensayadas previamente, han sido testeadas y se sabe que tienen un buen comportamiento, un buen desempeño sísmico, bien, y que pueden disipar la cantidad de energía que vimos que necesitamos. Vimos que reducíamos la carga sísmica de un factor, hasta por un factor de 8. Entonces, para yo poder disipar esa gran cantidad de energía, tengo que garantizar, tengo que estar bien seguro de que la conexión se va a comportar de manera correcta y va a ser capaz de propiciar suficiente resistencia para que se disipe la energía. Por lo tanto, cuando se utilizan pórticos especiales resistentes a momentos, pues básicamente esta norma SS358 nos da estos requisitos que deben de tener las conexiones para que puedan ser utilizadas. Esto se usa en sitios de alta sismicidad y sobre todo cuando se usan pórticos especiales o pórticos intermedios resistentes a momentos. Entonces ya vimos, el AC7 básicamente engloba todo y pues dependiendo de lo que estemos analizando, si son estructuras de acero, si está en zona sísmica o si queremos disipar una gran cantidad de energía y necesitamos unas conexiones que básicamente estemos seguros de que nos van a cumplir, pues iremos a una norma u otra. O sea, el hecho de que esta norma englobe todas estas, pues básicamente lo que dice es que los requisitos de acá aplican para todas estas,
pero la que está aquí, básicamente la principal, si tiene algún parámetro que está por encima de esto, pues rige la principal que se está utilizando. Bien, entonces, por ejemplo, en el caso de que nos compete, que son pórticos especiales resistentes al momento, básicamente estas conexiones de estos sistemas resistentes a fuerzas sísmicas deben de satisfacer los siguientes requisitos atendiendo a la norma. Deben de ser capaces de poder resistir, ¿verdad?, una rotación equivalente a 0.04 radianes en la conexión, o sea que pueda ser capacidad de rotar, de deformarse y disipar energía, por lo que hablamos anteriormente. Que la resistencia de la cara de la columna tiene que ser al menos el 80% del momento plástico probable en la viga, el esperado, y que se deben de utilizar conexiones, bien, en sistemas de pórticos especiales diseñadas de acuerdo con el ASC 358. Fíjense esto es un criterio, ¿verdad?, casi que mandatorio, muy mandatorio. Si estamos diseñando pórticos especiales resistentes al momento, las conexiones deben de ser sí o sí conexiones precalificadas, diseñadas de acuerdo a la ASC 358. Te permiten utilizar alguna otra conexión diferente a las que se establecen aquí, siempre y cuando tú las precalifiques, tú hagas los ensayos y los experimentos, y tú garantices que realmente esa conexión va a tener un buen comportamiento y un buen desempeño. Hay unos procedimientos específicos de cómo se hace esa precalificación. Por lo tanto, si tú no vas a hacer ensayos, no vas a montar un laboratorio para precalificar tu conexión, debes de usar siempre con pórticos especiales resistentes al momento, conexiones precalificadas, que son las cuales están testeadas, han sido ensayadas, han sido investigadas, y se está seguro de que se van a comportar de manera correcta siempre y cuando se calculen y se construyan de la manera que especifica el ISC 358. Bien, en el caso de las conexiones precalificadas tenemos diferentes, tenemos las de vigas reducidas, tenemos las end plate, con placas extendidas, tenemos las de conexiones tubulares rellenos, tenemos un sinnúmero de conexiones precalificadas y para cada una de estas hay parámetros, ya sea de geometría, de diseño, etcétera, que se deben de cumplir. Entonces, dependiendo del tipo de conexión que se esté diseñando, pues se debe de ir a la sección de la ISC que especifique y seguir estos parámetros para garantizar que nuestra conexión sea precalificada y que cumpla con estos criterios de la ISC 358. Básicamente, como parámetros generales de todas las conexiones, tenemos los siguientes. Para la resistencia de diseño, o sea, hay estos factores, por ejemplo, que quizás con normativas, cuando no se va a disipar tanta energía, cuando son, por ejemplo, estamos hablando de la SC360, que a lo mejor ni siquiera estamos considerando estructuras en zonas de sismicidad, pues los factores de reducción de la resistencia del material, tanto para estados dúctiles como la flexión, etcétera, como para estados frágiles como el cortante, son otros. O sea, hablamos de 0.9, 0.75 por lo general. Cuando es sísmico hablamos de 0.65. Sin embargo, como aquí estamos analizando la estructura para valores máximos, bien, amplificando incluso la capacidad o la resistencia del material esperada, pues se permite que estos valores sean incrementados. En el caso de estados dúctiles, como la flexión, se permite usar un coeficiente de 1, y para estados no dúctiles como el cortante, etcétera, se permite utilizar un phi de 0.9. Otro criterio es la posición de la rótula plástica. Ya vimos que la rótula plástica, la idea es que se produzca en la viga y que la conexión no plastifique, no falle antes que se produzca la rótula en la viga. Entonces se debe de básicamente establecer dónde va a estar esa posición de la rótula plástica esperada. Esto va a estar en función del tipo de conexión que estemos analizando o que estemos diseñando. Bien, esta posición se va a representar con este valor de SH. Básicamente nos va a dar la posición donde se va a producir este momento plástico probable, que es el que estamos analizando, y el cortante último de la rótula plástica. Bien. El momento máximo probable ya vimos cómo se calculaba. Al final era el momento plástico de la sección, que es el FY por el ZE, es el que conocemos tal cual cuando hacemos análisis normal, análisis, por ejemplo, incluso en estructuras que no están en zonas de alta sismicidad. No obstante, aquí se multiplica este momento por dos factores. El CPR, que toma en cuenta factores sobre resistencia, incluyendo el endurecimiento del acero, y el factor RY, que toma en cuenta básicamente la resistencia máxima o la resistencia esperada del material acero, sabiendo que es mayor que la resistencia de diseño. Bien, se amplifica este momento con estos dos factores y se obtiene el momento básicamente probable de la rótula plástica.
Bien, este CPR ya vimos que si estamos hablando de la SC358, que es el de uniones precalificadas, se calcula de esta manera. FY, que es el límite de excedencia, más el FU, que es el límite último, entre 2 veces el límite de excedencia, utilizando siempre y cuando este factor menor o igual que 1.2. En cuanto al cortante de diseño, pues como estamos hablando de un análisis plástico, o sea, básicamente las cargas, o la viga como tal, la estamos llevando a que llegue a un momento máximo de plastificación. Por lo tanto, el cortante que se va a calcular para el diseño tiene que ser un cortante asociado a este estado. Entonces, se calcula un cortante básicamente donde tenemos la viga aislada con los momentos plásticos en los extremos, asumiendo que ya hubo plastificación en ambos extremos de la viga. Entonces, a este cortante plástico, que es básicamente el cortante, si tenemos la viga, ¿verdad? Una línea, la viga con 2 momentos en los extremos es igual a 2 veces el momento, o la sumatoria del momento plástico probable, entre la longitud que hay entre rótula y rótula. Pues a este momento, que es el momento proveniente del análisis plástico, se le suma también la porción del cortante proveniente de las cargas de servicio, carga muerta, carga viva, etcétera. Bien, dependiendo ya del código que esté utilizando, pues aquí están las combinaciones. Entonces, el momento máximo probable tiene estos factores que ya vimos de amplificación y el cortante pues va asociado a este estado de plastificación de la viga, sumándole la porción de las cargas gravitacionales que hay en la estructura. Entonces, para los parámetros de diseño de las conexiones precalificadas, dependiendo del tipo de conexión que vayan a realizar, hay diferentes límites. Hay límites geométricos, límites que deben de utilizar de la viga en cuanto a su peralte y la longitud del claro que se está utilizando, distancia entre pernos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para cada tipo de conexión precalificada, básicamente lo que tienen son estos límites. Ustedes, en base a los perfiles que tienen, lo que tienen que ir cumpliendo estos límites, ya sea geométrico, de relación de proporciones, etcétera, para luego entonces pasar al diseño. O sea, hay un chequeo previo, que es básicamente un chequeo geométrico de la conexión para garantizar que se pueda hacer una conexión precalificada. A nivel de geometría, ratios, relación de aspecto de la viga, distancia de tornillos, cuando sean conexiones, por ejemplo, en play que tienen tornillos, etcétera. Entonces, cada conexión precalificada va a tener ciertos límites que se deben de verificar previamente, antes incluso del cálculo, y que por lo general son hasta más importantes que el cálculo per se de la conexión. Entonces, ya vimos que para yo hacer este análisis plástico, bien, la idea es que la conexión sea capaz de resistir el momento plástico, más allá del momento plástico de la viga, y que no falle. Entonces ya vimos que los elementos básicamente que vamos a poner a plastificar eran las vigas y no las conexiones. Por lo tanto, hablábamos de que las conexiones como tal deben diseñarse para que se cumpla esto con el SC358, o que también se podría usar otra conexión siempre y cuando se precalifique previamente y se hagan los ensayos del lugar. Entonces, por ejemplo, el software IDestática, que es el que se va a emplear, es un software que tiene una gran ventaja en cuanto a esto. Es un software, aunque tiene mucho tiempo en el mercado, podríamos decir que novedoso, por la forma en que trabaja, a diferencia de los software tradicionales del mercado. Bien, y es por la metodología o la filosofía nueva que se utiliza en el diseño per se, que es la metodología de elementos finitos basada en las componentes. Básicamente los software del mercado tradicionales trabajan con la metodología de los componentes, en el cual básicamente la conexión la dividen en diferentes componentes, ya sean los pernos, los tornillos, el ala de la viga, el alma, aquí la zona de panel, etc. Y para cada componente, a través de parámetros, por ejemplo, de diseño normativo, se obtienen unas demandas, unas resistencias, y se compara básicamente demanda y resistencia en este método de las componentes. Bien, en el caso del método de elementos finitos, para lo que han utilizado este método, pues disponemos básicamente de unos elementos en los cuales podemos evaluar en cada porción del elemento la demanda que tiene, ya sea a nivel de esfuerzo y de deformación, lo cual nos permite ver un comportamiento, ¿verdad?
un análisis más detallado de lo que está realmente pasando en la conexión. Entonces, lo que hace la idea estática es que combina estos dos métodos. El método de la componente, por un lado, lo utiliza para calcular elementos, por ejemplo, de soldadura, de pernos y de anclajes del hormigón, y ya para entonces todos los elementos tipo de placas o los perfiles, utiliza el método de elementos finitos, el cual nos permite obtener ya sea el estado, el nivel de esfuerzo o de deformación de cada una de las partes del elemento. Esto a la vez hace que hagamos diseños más óptimos porque podemos ver realmente dónde está la demanda máxima o cuál es el daño máximo que tiene el elemento, ¿verdad? De la conexión, algo que no podemos ver con el método de las componentes, que simplemente nos da una respuesta global para cada componente per se. Entonces, básicamente, esta es la metodología principal de idea estática para estos elementos finitos, para los elementos o las placas que conectamos. Utiliza elementos tipo shell, en los cuales luego son mallados y se analiza por el método de elementos finitos. Aparte de, bien, se puede generar realmente cualquier tipo de conexión en el espacio, no tiene limitación de modelado, básicamente con el idea estática estamos construyendo una conexión, o podemos colocar elementos en cualquier dirección en el espacio, soldarlo, apernarlo, conectarlo, cortarlo con cualquier otro elemento. No tenemos limitación de geometría y tampoco tenemos limitación de carga, ya que se puede aplicar carga en cualquier dirección. No obstante, aparte de que nos permite hacer esto, poder básicamente modelar cualquier geometría, también tiene un módulo de básicamente conexiones ya que están prehechas, o sea que están de manera paramétricas, que básicamente pues, se pueden tomar conexiones ya prehechas y simplemente modificarlas, que es lo que viene, por ejemplo, por lo general en los programas de diseño de conexión tradicionales. Son básicamente programas modulares en los cuales se utilizan conexiones que ya están prehechas y se modifican. No nos permiten hacer lo que hace la idea, que sí nos permite básicamente modelar cualquier cosa. O sea, con la idea tenemos una especie de laboratorio en casa, el cual podemos modelar y analizar y ver el estado tensional de cualquier parte de la conexión que estemos analizando. Bien, la manera también eficiente de poder optimizar nuestro diseño es que nos permite ver los resultados de manera gráfica. O sea, podemos ver el nivel de esfuerzo de manera gráfica en cada una de las partes de la conexión. Algo que no es posible en un software tradicional que utilice el método, por ejemplo, de las componentes. Bien, esto es por el método de elementos finitos que utiliza. Y básicamente se puede analizar cualquier nudo complejo, o sea, cualquier geometría, ya sea de pórticos, de sechas, de anclajes, uniones tubulares, tridimensionales, espaciales, todo se puede analizar realmente en el idea estática. Vuelvo y repito, es una especie de laboratorio que tenemos en casa. Bien, o sea, prácticamente no tenemos limitaciones para el diseño. Por lo tanto, para el análisis y diseño que nos compete en este caso, que hablamos de un análisis por capacidad en el cual íbamos a diseñar la conexión para que se produzca fluencia en la viga, para que plastifique la viga y no la conexión, pues un programa como este es bastante útil porque nos permite analizar de manera real lo que está pasando en cada parte de la conexión. Por lo tanto, podemos analizar y podemos estimar el comportamiento de la conexión global conjuntamente de la rótula plástica, garantizando que realmente se produzca la rótula. Se puede evaluar incluso las conexiones que hayamos precalificados con el IS 358, pues se pueden evaluar a cada vez si realmente el comportamiento es el esperado. Bien, para hacer esto vamos a hacer un ejemplo práctico, un poco rápido del análisis de una conexión de viga reducida en el idea estática. Bien, recordando de lo que hablamos en la parte teórica, pues cuando se diseñan conexiones de pórticos especiales a momento, tenemos que garantizar que se cumpla, ¿verdad? Que pueda acomodar la conexión un giro de 0.04 radianes y que el momento mínimo con el que se diseñe aquí la carga de la columna sea el 80% del momento plástico de la viga. Vamos a hacer un RBS, ¿verdad? Una conexión de viga reducida, como esta que tenemos aquí en la imagen, para el cual tenemos acá un edificio típico, sacamos un pórtico típico con esta viga de longitud 9 de centro a centro de columna y la columna de 4 metros. Vamos a diseñar la conexión de la esquina. Utilizaremos una columna, perdón, W14 por 176 con grado de acero STM a 36. La viga sería W24 por 36. Todas las placas van a ser a 36 y la soldadura es 70XX, 70 KS. Bien, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a determinar primero las
cargas que vamos a aplicar al modelo en base a que es un diseño de una conexión especial, bien, de acuerdo a la ISC 358 diseñada por capacidad. Bien, del análisis global de la estructura se obtuvo la carga axial de la columna y las cargas lineales que están distribuidas en las vigas. Bien, como les decía anteriormente en la parte teórica, lo primero es hacer, antes que un cálculo per se de la estructura, un chequeo de las geometrías, de los límites de precalificación. En el caso de la RBS, estos límites se pueden conseguir en el capítulo 5 de la SC 358. Bien, en su apartado 5.4 básicamente indica los límites de cada uno de los elementos de la conexión. La primera que vamos a checar es que la viga debe ser una sección laminada, pues estamos usando una sección laminada del catálogo ASC, o sea que cumplimos. La altura de la viga tiene que ser menor de 36 pulgadas, tenemos 920 milímetros, o sea, cumplimos. El peso máximo es 302 libras, bien, cumplimos. La ala de la viga tiene que tener un espesor máximo, o sea, no puede ser mayor de 1 3/4, cumplimos. Relación longitud libre entre la altura de la viga debe ser mayor a 7. En este caso, pues teníamos más 9 metros, restamos la mitad de la columna a ambos lados. Esta es la longitud libre que tenemos entre el peralte de la viga, pues también cumplimos esta parte. Además de estas verificaciones, hay verificaciones que se hacen propiamente en el diseño global de la estructura, que ya para este caso vamos a asumir que están, bien, como verificación de relaciones, de ancho y espesor, de alma y ala, etcétera. Se supone que ya esto se hizo previamente cuando se hace el diseño global. Adicionalmente también que tenemos que tener las vigas registradas, que también es algo que se considera en el diseño global. En el caso de la columna también tiene que ser laminada, o sea, cumplimos. La viga debe estar conectada al eje fuerte de la columna, o sea, a las alas, y la altura de la columna tiene que ser menor que 36 pulgadas. Es importante también poder identificar las zonas protegidas, que son las zonas donde vamos a esperar que se produzca la rotura plástica. En esta zona no puede haber ninguna otra conexión, porque ya sabemos que si aquí va a plastificar, aquí se va a deformar y pues se va a romper. La idea es no colocar ninguna conexión adicional en estas zonas protegidas de la sección. Bien. Entonces, para la viga que nos compete, o la conexión que nos compete, que es la conexión de viga reducida, vamos a calcular el momento máximo probable. En este caso, primero tenemos que hacer la reducción de la viga, debido a que si la rótula plástica se va a producir aquí en esta sección, pues el momento de plastificación no es el momento de la viga completa, sino el momento de la viga reducida, debido a que aquí vamos a hacer esta pequeña reducción, de manera que quitemos resistencia a la viga en este punto, forzando a que la rótula plástica se produzca justamente aquí donde queremos. Entonces, para esto vamos a determinar el parámetro del radio, de acá que vamos a utilizar, la distancia A, la distancia B y la distancia C. Bien, estos dos parámetros están en función de las dimensiones de la viga. En el caso del parámetro A tiene que ser entre 0.5 y 0.75 de B sub BF, o sea, del ancho de la sala. Bien, vamos a colocar 120 para estar dentro del rango. En el caso de B, tiene que estar entre 0.65 y 0.85 del peralte. Vamos a colocar 400 para estar aquí dentro de este rango. En el caso de C, tiene que estar entre 0.1 y 0.25 del ancho del ala. Pues vamos a colocar 55 para estar dentro del rango. Entonces, estas van a ser básicamente las reducciones que vamos a aplicar a la viga. Bien, para que forcemos a que se produzca la rótula plástica en esta sección que le quitamos resistencia. Bien, entonces como ya vimos, si quitamos área para quitar resistencia, pues tenemos que calcular el módulo de sección correspondiente a la sección reducida, valga la redundancia. Entonces tenemos la sección normal, pues ya calculando el módulo de sección reducida, restando la parte que hemos eliminado, tenemos un módulo de sección que es un poco inferior al módulo de la sección de la viga general. Bien, entonces con este módulo de sección, calculando el coeficiente de endurecimiento del acero, el coeficiente que amplifica el material, ¿verdad? La resistencia del material esperado y la resistencia del material, la resistencia plástica del material, se calcula, como ya vimos, el momento plástico probable. Este momento plástico probable es para la rótula plástica, por lo que es un momento que se espera que esté ubicado en esta sección que vamos a plastificar.
Es importante que tengan eso claro para algo que vamos a ver más adelante. El momento se calculó para la sección reducida, que es la sección que está acá. Y está a una distancia de A más B sobre 2, que sería la mitad donde está ubicada la rótula plástica. Bien, la posición de la rótula plástica, bueno, aquí está, ya lo dijimos, pues si estamos reduciendo la viga, la idea es que la rótula se produzca acá, en esto, en el centro de B. Entonces, si la medimos desde la cara de la columna, sería A más B sobre 2, que es lo que tenemos acá, y serían 320 milímetros. Ya vimos el valor de A y el valor de B calculado anteriormente. Bien, para el cálculo del cortante último, también vimos en la parte teórica que estaba asociado al estado de plastificación. Era un cortante para el cual teníamos la viga con los momentos de plastificación en los extremos y sumábamos la porción correspondiente a la carga gravitacional. Bien, entonces si hacemos un corte, por ejemplo, acá en las zonas de la rótula, ya vimos que está a esta distancia de SH, tenemos esta longitud de la viga, será la longitud total, bien, menos la parte de la rótula plástica que tenemos acá, o la porción de la rótula plástica. Si está medida desde el centro de la columna, pues también hay que restarle la porción de la columna. Entonces, con estos momentos, si aplicamos equilibrio per se, pues tenemos la sumatoria de los momentos entre la longitud, nos da el cortante debido a los momentos plásticos, más el cortante debido a la carga gravitacional, que sería igual a la mitad de la carga distribuida que tenemos acá. Bien, esto es lo que tenemos acá. Esta es la parte del cortante gravitacional, que pues depende del tipo de estructura. Cuando tenemos cargas vivas pequeñas, nos permiten utilizar este coeficiente de 0.5 acá. Y pues esta longitud ya vimos que es la longitud que tenemos libre menos las rótulas plásticas, la posición de las rótulas plásticas. Bien, en base a esto se consigue el cortante gravitacional y el cortante de diseño sísmico asociado a los momentos de plastificación. Cabe resaltar que el cortante que estamos calculando es en esta posición. Obviamente hay una porción pequeña asociada a la gravitacional que hay acá para el cortante último que llega a la conexión. Esto se puede despreciar, pero si se quiere ser más riguroso o muy riguroso, se podría sumar esta porción a la hora de calcular la conexión, la porción de este cortante, pero realmente es muy pequeño. Bien, entonces el momento que calculamos ya vimos que es el momento que va a ocurrir aquí en la rótula plástica. Por lo tanto, si queremos el momento que hay en la cara de la conexión, podríamos extrapolar este momento, o sea, moverlo, calculando el momento que hay acá. Sería igual al momento que tengo aquí, más el cortante que está en esta posición por la distancia que tengo desde la cara de la columna a la posición donde está la rótula plástica, que es lo que tenemos acá. El momento básicamente en la cara de la columna es el momento plástico probable, más el cortante por la distancia de la rótula plástica. Y este es el momento en la cara de la columna. Bien, esto lo vamos a ver más adelante porque en la idea estática nos permite colocar la carga, ya sea momento y cortante, en cualquier posición de la viga. Entonces es importante, dependiendo de dónde lo vayamos a colocar, saber si vamos a colocar el momento plástico, en caso de que lo vayamos a colocar el momento en la posición de la rótula plástica, y si lo vamos a colocar en la cara de la columna, pues se va a colocar este momento de acá. Al final, el programa es una distribución lineal del momento, o sea que no importa cuál coloquemos, va a dar el mismo resultado. Bien, con este valor del momento se puede estimar el cortante de entrepiso. En este caso solo tenemos una viga que llega a la conexión. O sea, la sumatoria de los momentos sería solamente esta viga. Si tendríamos más, pues tendríamos aquí más momentos. Entre la altura de la columna es el cortante que llega a la columna, el cortante de entrepiso. Bien, también se debe de verificar el espesor del alma de la columna, a ver si se cumple efectos locales de abolladura, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces algo que vimos ya entrando en la idea estática, algo que vimos al inicio, es que cuando se están calculando estas uniones, que son ya diseños por capacidad, el software nos permite amplificar algunos valores de reducción de resistencia. En el caso vimos de los efectos o estados de fallas frágiles, nos permitía utilizar .09. Esto, bueno, va a aplicar, por ejemplo, en el caso de nuestro ejemplo no, porque es una viga de sección reducida, no tenemos tornillos, solo tenemos la conexión soldada como tal. Pero si tuviésemos una end plate, por ejemplo, esto sí que es bueno tenerlo en cuenta, porque esto, digamos que incrementa la capacidad del tornillo. Entonces, lo primero que hay que hacer es modificar estos parámetros en el código de diseño en la idea estática. Bien, lo segundo, como ya sabemos, el material tiene una sobreresistencia, el material del acero. Entonces, si tenemos un acero A36 normal, definido, que es el que viene por default en el programa, tenemos que crear, bien,
un acero adicional, copiar este acero, crear un acero con las propiedades de diseño esperadas. Ya vimos que para el caso de la 36 tenemos un RY de 1.5 y un RT de 1.2. Por lo tanto, el coeficiente FU o la resistencia FU y la resistencia FY pues van a ser modificadas en este material copiado que vamos a utilizar. Este material básicamente se va a asignar al elemento fusil, que es el elemento viga, que es el que esperamos que plastifique como tal. Por lo tanto, hay que crearnos este material nuevo, ¿ven? Y amplificar estas resistencias por los coeficientes de resistencia esperados. Por otro lado, la carga. Ya vimos anteriormente que en el caso de la viga calculamos la carga para dos posiciones. La carga en esta posición, que es la rótula plástica, y también calculamos la carga de momento y cortante en la cara de la columna. Repetimos, el programa al final hace una distribución de momento y de cortante, o sea que se puede asignar tanto el momento y cortante en esta posición como en esta posición. Siempre y cuando se asigne el valor correcto, va a tener el mismo resultado. Para nuestro caso, vamos a asignarlo en la cara de la columna. Bien, las medidas acá de la idea estática, bien, aquí nos permite asignar la fuerza en una posición que queramos, ya sea si tenemos una posición en plate, por ejemplo, en los pernos, si queremos asignar un poco más adelante, dependiendo del análisis global de la estructura. Entonces, en este caso, son distancias medidas del centro acá de la columna. Como la voy a colocar aquí en la cara, la vamos a poner simplemente a la mitad básicamente del ancho de la columna para que esté colocada acá. Tomando en cuenta que voy a colocar entonces el momento más grande que me dio aquí en la cara de la columna, al sumarle el momento plástico más el momento debido al cortante de esta porción. En el caso de la columna también vamos a colocar el cortante que nos dio del entrepiso a la mitad de la columna. Más 4 lo vamos a colocar a 2 metros. Aquí en este parámetro se especifica igual la posición donde va a estar la carga de la columna. Bien, una vez cargada la columna, pues empieza primero a hacer el diseño de la conexión como tal. Recuerden que la idea es que se diseña la conexión para que no haya ningún fallo en la conexión y para que se produzca plastificación en la viga. Es decir, que vamos a pasar de esto, que es básicamente el parámetro inicial de diseño, mediante un sinnúmero de interacciones de diseño, pues se va rigidizando la conexión de manera que se garantice que no falle la conexión. Para el caso particular del ejemplo que nos compete, pues fue necesario agregar doble placa, ¿verdad?, de rigidización del alma de la columna y doble placa también a cada lado aquí para rigidizar de manera lateral esto. Bien, una vez tengamos ya la conexión diseñada como tal, bien, que sepamos que no va a fallar la conexión, vamos propiamente al análisis de la viga del elemento fusil. Entonces, en un análisis normal, por ejemplo, cuando usted hace el cálculo, pues que tenga un elemento fallando es algo para preocuparse. Bien, en el caso de un análisis plástico, que es lo que estamos haciendo, no, porque la idea es que va a haber un elemento fusil. Sabemos que la viga es el elemento fusil y la idea es garantizar que la plastificación se produzca en la viga. Entonces, en este caso, vamos a ver que la viga está fallando, pero cuando vemos los esfuerzos propiamente del elemento, en este caso las deformaciones plásticas, vamos a ver que básicamente la acumulación de deformación plástica o lo que está plastificando el elemento es justamente donde nosotros propusimos, aquí en la mitad de la viga de sección reducida, la parte de la reducción. Bien, entonces para este caso, en esta porción es que se produce la rótula plástica debido a que la capacidad de momento de la viga fue reducida, la conexión permanece básicamente íntegra y pues esto hace que se pueda disipar con un mecanismo dúctil la energía. Entonces, ¿qué nos permite la idea estática? Por ejemplo, algo que no pueden hacer en otros software es ver esto, ver realmente lo que está pasando en cada porción de la estructura debido al análisis que hace la idea por elementos finitos. Entonces, en este tipo de conexiones, donde es esencial que se produzca un mecanismo dúctil como este, donde la viga sea la que entre en influencia y no la conexión, que falle la conexión primero y no falle la columna, pues un programa como la idea estática es realmente ideal para este tipo de análisis. Si la comparamos con, por ejemplo, aquí son fotos de los ensayos que se hicieron en el momento de precalificación, pues vemos que pasa exactamente lo mismo. Realmente aquí en la zona donde definimos la rotura plástica es donde básicamente plastifica la sección y empieza a deformarse. Esta deformación hace que se disipe energía y es lo que nos garantiza poder emplear lo que hablamos, coeficientes de reducción de la demanda sísmica y diseñar para fuerzas menores, lo cual les va a conllevar a estructuras más económicas y eficientes, que al final es la finalidad de un ingeniero, ¿verdad? Hacer la estructura resistente, sea óptima y eficiente sin penalizar su
es resistencia y su capacidad. Entonces, para garantizar que yo puedo utilizar factores de reducción amplios como esos, tenemos que garantizar que la conexión se comporte de manera adecuada, y es lo que estamos haciendo acá. Un diseño que nos garantice que la conexión no va a fallar, que la columna no va a plastificar y que el mecanismo global va a ser un mecanismo dúctil. Bien, en donde tenemos elementos controlados por desplazamiento, como las vigas, que son los elementos fusiles encargados de disipar energía, mientras que estos se mantienen de manera íntegra. Bien, entonces por eso digamos que la idea estática en este tipo de análisis es un programa ideal, incluso para cualquier otro tipo de análisis de conexión también tiene demasiadas ventajas. Así que les recomiendo a todos que lo puedan practicar, utilizar. Si alguien tiene alguna duda sobre el programa o si requiere más información o una prueba gratis, pues simplemente me puede escribir a este correo que tenemos acá para yo mandarle la información. Entonces hasta aquí la exposición. Muchas gracias a todos los que asistieron. Si tienen alguna duda, vamos a entrar en el momento de preguntas. Para que sea de manera ordenada, por favor, los que tienen preguntas, levanten la mano acá en el Zoom y yo le voy a ir dando la palabra para ir contestando las dudas. Sí, Percio Díaz. Sí, Percio, ya puedes activar tu micrófono. Saludos, buenas noches. Saludos, maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Felipe Baba. ¿Cómo Me está, maestro? parece que te conozco, mi hijo. Claro, maestro. O sea, Parece... tuvimos clase con usted en todas las asignaturas de mecánica de suelos allá en la universidad. Así que un saludo grande desde acá. Gracias, Felipe. Yo sabía que te conocía, mi hijo. Sí, soy uno de Mira, sus hijos. ay, qué bien, gracias. Sí, así yo lo considero a todos. Óyeme, Felipe, hay una situaciones tontas, ¿no? Por las que yo me rijo. Ejemplo, hasta donde yo sé, la última vez que fuimos a una presentación de estructura metálica, hablaron del famoso nudo flexible, a donde antes de llegar el perfil al otro perfil, te ponían una planchuela. ¿Tú podrías hablarme de eso primero? Y otra cosa también, entre nosotros, yo soy de los que critico de que la ACI, ISC no es una norma, es un instituto muy interesante que está avalado ¿cómo se llamaría esto? Por los constructores de perfiles metálicos de Estados Unidos, por los acereros de Estados Unidos. Y yo critiqué eso en un grupo y todavía creo que lo debo de criticar. En realidad, la NIST es la norma que yo conozco de la US Federal, discúlpenme, que tengo aquí esto, Federal de Estados Unidos. Y sé que esa... Sí, Percio, se perdió, parece la... Yo, se per- las normas son y son nacionales, no tienen aval de ningún compañía privada, ni mucho menos. Y eso, la IST, la AIS, la ACI, toda la ASTM, Ashton, son una disculpa, pero creo que no podría llamársele normativa ISC. Creo que podría llamársele Instituto Americano de Construcción de Metálica, algo así. Pero son institutos. Son referenciados por la NIST, o sea, son referenciados por las normas norteamericanas, a las normas estadounidenses, pero no son normas. Eso es una acotación, es una especie de comentario. Tú lo analizas y después hasta lo hablamos privado, si deseas. Si no, me puedes responder. Entonces, son esas dos preguntas que tengo, mío. Buenas noches y discúlpeme la molestia. No, buenas noches, maestro. No es molestia. Aquí estamos para aclarar. La primera, pues, depende. Hay muchísimas tipologías de conexiones.
Realmente comentaba acerca de de una planchuela. No, no recuerdo exactamente, o sea, hay muchas conexiones dependiendo de lo que se quiera lograr o garantizar, se pueden emplear diferentes tipos de conexiones. Así que, como usted dice, una planchuela como tal, pues puede aparecer en diferentes conexiones, una planchuela al final de la conexión. En el caso de la norma, sí como usted dice, la ISC sí que es un instituto, no obstante, las normativas se llaman, básicamente, valga la redundancia, con el nombre del instituto al inicio. Hablamos de ISC 360, por ejemplo, cuando nos referimos a estructuras de acero, son normas americanas, obviamente. El ISC 341, cuando ya son con zonas de sismicidad, y como vimos, el ISC 358, que es para conexiones precalificadas. Bien, en el caso de, o sea, sí que es un Sí, instituto, pero pero perdón, aquí sí, están pero las, perdón, siguen siendo institutos. Mira, el DIN Instituto Deutsche Institut Normativ, o algo así, ese es el instituto normativo de alemán. Es un instituto normativo. La NIST es otro instituto. La NIST es National Institute of, déjame ver, Instituto Nacional de Estándares y Tecnología. ¿Entendido? Ese también es un instituto y son normativos. sí. Pero la ISC no es es un instituto, pero acuérdate que las formulaciones y todo están basadas en acomodos a escoger un perfil en una tabla. Sí, pero mira, ¿Entendido? le Y la tabla comento. la proporcionan los fabricantes de los perfiles. Sí, sí, bueno, está bien, pero le comento que a nivel internacional, o sea, como normativa para estructuras sismo resistentes de acero, para conexiones precalificadas, solo tenemos las de la ISC, no tenemos otras. Incluso esas se usan en Estados Unidos y en toda Latinoamérica. Hay un programa similar que se está utilizando, se está implementando en Europa que se llama Equal Joints, del cual cuando estudiamos por allá, pues pudimos aprender un poco, que está tratando de hacer algo parecido a lo que hizo la ISC, pero para criterio de diseño sísmico de conexiones precalificadas de estructuras especiales resistentes a momentos, solo tenemos las de la ISC, y son para las cuales nos regimos nosotros. Pero ya si quiere más adelante, tratamos el tema ya en privado, maestro. Sí, los institutos se encargan de hacer todo eso y las formulaciones son mayormente apropiadas para el uso de determinados elementos que venden y que proporcionan y que suministran empresas internacionales. Pero y las normas mayormente no están adaptadas a empresas internacionales. En local, que es el Instituto Dominicano de Calidad de aquí, tiene a Nordom, que es la norma dominicana. Ni siquiera las normas de obras públicas son normas, son reglamentos. Y tampoco el Código Estructural de Obras Públicas es el código, eso es un reglamento. Sí, Los códigos, ustedes saben yo entiendo su, yo entiendo su cómo son punto. los códigos. Yo entiendo su punto, pero estamos hablando en este caso de normativas de diseño. Las que usted comenta son normativas de materiales por lo general. En el país como tal, usted debe saberlo, realmente la investigación científica es prácticamente nula. Por lo tanto, siempre nos avalamos, que es algo bueno que tenemos, que aunque tenemos investigación científica nula, pues tomamos en cuenta criterios de normativas internacionales como la americana, que sí que han invertido muchos recursos y tiempos en investigación. Entonces le comento, o sea, ya como le digo, si que lo tratamos en privado, básicamente No, sí, para el diseño de después hablamos, pórticos, después hablamos, para el diseño de pórticos especiales, después para el hablamos diseño porque de yo te voy a conexiones, indicar la cómo. ISC. Bien, Sí, está bien. de acuerdo. Sí, pero vamos a hablar de eso aparte, porque la ACI también crea esas formulaciones de diseño, ¿entiendes? Y sin embargo la ACI está avalada por los concreteros norteamericanos, o sea que, pero vamos a hablar de eso después. Gracias por todo, eres muy bueno, vengo para decirte, yo tenía mucho tiempo que no oí hablar de metálica, yo soy el dique estructuralista, últimamente me estoy metiendo a geotécnico, pero me gustó mucho. Tú tienes un criterio bien acabado, mío.
Yo no sabía que había tenido un estudiante así tan brillante. Gracias a usted, maestro, por la Yo te auguro participación. mucho. Sigue haciendo estas intervenciones, sigue tratando de ver si demuestra que aquí hay buenos ingenieros estructuralistas en metálica, que hay poco, te lo aseguro que hay poco. Y espero que te den la bienvenida aquí en este país, con tu conocimiento, y ayúdenlo en todo lo que tú puedas, mijo. Y muchas gracias por esta noche. Y discúlpame la intervención quizá no muy adecuada, pero muchas gracias, ¿oíste? Gracias a usted, maestro, por la participación y gracias por la intervención. Al final estamos para aclarar dudas y para que cada uno pues enriquezca un poco más sus conocimientos. O sea, gracias de verdad y esperamos que haya sido de provecho para usted esta ponencia del día de hoy. Bien, si hay alguien más que tiene alguna otra pregunta, puede levantar la mano y la escuchamos. Bien, si no hay más preguntas, esperemos que, bueno, agradecer nuevamente por haber estado presentes todos acá, por escuchar. Esperemos que haya sido realmente de provecho esta ponencia del día de hoy. Y como les comenté, si tienen alguna duda o lo que sea, me pueden escribir a mi correo. Si quieren empezar a utilizar el software de idea estática, también me pueden escribir para mandarle más información al respecto, para también mandarle algunas licencias de prueba para que lo puedan utilizar, etcétera. Estamos aquí para servirles y espero que haya sido de su agrado esta exponencia. Que tengan un buen resto de la noche para todos y nos vemos en una próxima ocasión. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta primera conferencia que estaremos realizando durante el mes aniversario de la universidad. Y gracias, Felipe, por esa participación tan estelar que has tenido esta noche. Te felicito. Muchas gracias, maestra, a usted por invitarme y sabe que estamos aquí a las órdenes siempre para servir a mi alma mater. Gracias, gracias. Bye.